Vamos a comenzar nuestro tiempo de enseñanza. Venimos hablando ya hace muchas clases acerca de nuestro espíritu y todavía nos queda bastante para compartir y hablar. El espíritu humano regenerado, su tarea, sus funciones, sus capacidades, sus actividades. Esta es una materia pendiente dentro de eh, la literatura cristiana. Hay muy poca enseñanza y literatura acerca de lo que es nuestro espíritu humano y cómo funcionar y operar y ejercitar nuestro espíritu acá en la tierra mientras que vivimos. Entonces sí, me he detenido para hablar mucho acerca de esto porque creo que es una necesidad que nosotros entreguemos toda información, toda revelación acerca, y toda esa revelación está en la palabra, acerca de nuestro espíritu y lo que Dios espera que seamos y hagamos mientras estamos en este mundo. Comenzamos a hablar hace 2 semanas atrás acerca de la adoración y leímos un versículo y lo leemos de nuevo, Juan 4, 21 al 24. Jesús le dijo, del diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando hablamos de las dispensaciones, descubrimos que hay dentro de las dispensaciones, que son estos tiempos determinados por Dios para la raza humana, distintos tiempos, eh, 8 dispensaciones desde la creación del hombre hasta la eternidad, y ya estamos en la sexta dispensación. Pues bien, cuando hablamos de las dispensaciones descubrimos que hay lo que llamamos principios dispensacionales y principios transdispensacionales. Principios dispensacionales son principios que Dios exige o exigió a los hombres en cierta y determinada dispensación. Por ejemplo, guardar el sábado es un principio dispensacional. No vemos que haya una exigencia de guardar el sábado antes de que el Señor promulgara la ley en Sinaí para Israel. No vemos a Abraham, Isaac, Jacob guardando el sábado. No vemos a Enoc, a Adán, no vemos a ellos guardando el sábado. Pero desde que se establece la dispensación de la ley, el sábado es regla y es ley para el pueblo israelita. Entonces, ese es un principio dispensacional para esa dispensación y para los israelitas. Pero hay principios que son transdispensacionales, que abarcan o están presentes en varias dispensaciones o en todas las dispensaciones. Y uno de estos principios transdispensacionales es el principio de adorar a Dios. En todas las dispensaciones se ha exigido adorar a Dios. Desde la primera, ¿no es cierto? Los hombres adoraban a Dios, evidentemente, y luego cuando son echados del huerto, adoran a Dios, y luego vemos por toda la dispensación antediluviana gente adorando a Dios. Luego vemos a Noé, sale del arca y adora a Dios. Abraham adora a Dios, construyen altares y ofrecen sacrificios a Dios. Esa era su adoración al Señor. Es decir, hacer altares y traer ofrendas y sacrificios al Señor. Entonces, la adoración ha estado presente en todas las dispensaciones, pero no en todas las dispensaciones ha sido igual. La exigencia no ha sido igual
en todas las dispensaciones. Por ejemplo, el sacerdocio como tal, quien estaba autorizado para ofrecer la adoración a Dios, en el Antiguo Testamento, durante las primeras dispensaciones, hasta que llegó la ley, todo jefe de familia adoraba a Dios por la familia, excepto la primera dispensación donde vemos a Caín y Abel, que no son los jefes de la familia, son hijos de esa familia y cada uno adora por sí mismo. Pero de ahí en adelante vemos al jefe de la familia edificando un altar en su casa y ofreciendo sacrificios a Dios por toda su familia. Pero cuando viene la ley, se prohíbe la adoración en las casas, es decir, que se construyan altares en las casas. Está prohibido en Israel bajo la ley y solamente está autorizado el altar del templo como el lugar donde los hombres deben llevar su adoración al Señor. Así que ahora el jefe de la familia también adora por la familia o junto con la familia y él lleva el sacrificio al Señor y aún mata el sacrificio delante del Señor, pero él no lo ofrece, sino que el que lo ofrece tiene que ser un sacerdote designado bajo la ley. Entonces, hubo cambios en las dispensaciones anteriores a la dispensación de la ley en cuanto a la adoración. Cuando viene la gracia, cuando viene el nuevo pacto, los cambios son todavía más radicales. La adoración sigue siendo un principio transdispensacional que abarca todas las dispensaciones porque adoraremos por toda la eternidad, después que en la eternidad, no siempre glorificados, seguiremos adorando a Dios. Pero en esta dispensación hay unos cambios tremendos. Primero, no hay un lugar físico asignado donde la gente tenga que adorar. Es decir, no es Jerusalén, no es el monte Gerizim, no es Roma, no es la Meca de los musulmanes. Ningún lugar de la tierra es el lugar indicado, exclusivo para la adoración, sino que podemos adorar en cualquier lugar, desde cualquier lugar, porque ahora la adoración adquiere una connotación espiritual, hay un templo espiritual y se realiza desde cualquier lugar físico de la tierra, pero se adora en espíritu en el cielo, delante del Señor. Entonces, hay muchos cambios. Uno de esos grandes cambios es el tema del sacerdocio. Bajo la ley, el sacerdocio está en manos de gente especializada. Son funcionarios de Dios, que son los descendientes de Aarón, y ellos son los únicos autorizados para realizar el sacerdocio. Entonces, todos esos funcionarios, todos esos sacerdotes que han sido constituidos bajo el orden de Aarón, son las personas autorizadas por Dios para ministrar, entregar la adoración al Señor por ellos mismos y por el pueblo. Cuando viene la gracia, Dios levanta un sacerdocio para esta nueva dispensación. Primero, ya no hay sacrificios físicos, no hay un templo físico donde los hombres son exigidos para ir a adorar. No hay animales que se ofrecen, no hay fuego sobre altares, no hay nada de eso, no hay nada físico, es espiritual. Y aún lo físico que ofrendamos, por ejemplo, cuando ofrendamos dinero, damos diezmos, ayudamos, hacemos ayuda mutua, todo eso que es físico toma una connotación espiritual porque eso se ofrece en la tierra, pero en el cielo se está ofreciendo eso mismo, en el cielo es transformado en un sacrificio espiritual. Ahora, hablemos de los sacerdotes. Los sacerdotes de la antigua dispensación de la ley eran todos de la tribu de Leví, descendientes de Aarón. Para ser sacerdote tú tenías que ser descendiente de Aarón. Podías ser sacerdote si no era descendiente de Aarón. Por eso la Biblia dice que los sacerdotes son constituidos según la ley de la descendencia, de la descendencia.
¿Eres descendiente de Aarón? Tú puedes ser sacerdote. ¿No lo eres? No puedes ser sacerdote. Pero cuando viene Cristo, establece el nuevo pacto y el nuevo pacto se fija sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Hemos hablado de Melquisedec antes, así que voy a ir rápido con eso. Melquisedec fue un sacerdote de Dios que vivió 500 años antes de Abraham, perdón, de Moisés, antes que 500 años antes que Moisés estableciera con Dios la ley en el Sinaí. Él fue aquel a quien Abraham le dio los diezmos y a quien sus hijos también se lo dieron. Y cuando Jacob prometió que daría los diezmos, estaba refiriéndose a ese hombre llamado Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Un gentil. No era judío. No existía el pueblo judío. Abraham tampoco era judío. Abraham era de Irak, era un iraquí, era un caldeo. Pues bien, así que no existía el pueblo judío, había solamente una raza humana, había un solo pueblo. Y dentro de ese pueblo, que era la raza humana, Dios escoge a Abraham. Pero él había levantado a un sacerdote que era su sacerdote. Por eso la Biblia dice de él, de este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Este era su sacerdote en aquel tiempo. Vivía y ministraba en la ciudad de Jerusalén y era el rey de la ciudad de Jerusalén, que en ese tiempo se llamaba Salem. Entonces, este hombre tenía un sacerdocio muy diferente a los sacerdotes israelitas. Ofrecía bien, pero cuando sale a recibir a Abraham, no lo recibe con un sacrificio de animal, lo recibe con pan y vino. ¿Qué te dice a ti el pan y el vino? ¿Qué es para ti el pan y el vino? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es para nosotros los cristianos el pan y el vino? La cena del Señor. Así es que esta es la primera cena que se ofrece en la Biblia y la ofrece Melquisedec. Le ofrece a Abraham, que es el primero de esta nueva raza espiritual, le ofrece una santa cena. De Melquisedec se dice en la Biblia que él es sacerdote por toda la eternidad. El problema con los sacerdotes de Israel es que los sacerdotes de Israel, su sacerdocio duraba mientras que vivían. Y es más, cuando cumplían 50 años, los jubilaban y ya no eran más sacerdotes. Entonces el sacerdocio de ellos duraba hasta los 50 años y le entregaban la posta, ¿cómo se le llamaría acá? Cuando hacen la carrera de relevos, el, el palito ese que entregan, el que va corriendo la entrega que viene atrás, ¿cómo se llama El eso? testimonio. El testimonio. Bien, entonces el sacerdote va corriendo, cuando cumple 50 años, ¡pum!, le entrega el testimonio al sacerdote que viene. Y él deja la carrera. Ahora es un sacerdote jubilado, ya no es más sacerdote, ya no ofrece sobre el altar, ya no hace nada de eso. Sigue siendo un sacerdote, pero sin funciones. Y cuando muere, su sacerdocio se terminó. No pasa más allá de la muerte. Pero la diferencia con el sacerdote Melquisedec es que él experimentó una transformación espiritual. Por eso la Biblia dice que él fue hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, él experimentó el renacimiento. Melquisedec experimentó el nuevo nacimiento. Melquisedec fue un siervo de Dios que como primicia, 2000 años antes de que los hombres empezaran a nacer de nuevo, él ya nació de nuevo, ya Dios lo transformó y estableció por medio de él este sacerdocio sobrenatural. Características del sacerdocio de Melquisedec. Número 1, es un sacerdocio eterno, nunca termina. Los que son sacerdotes según el orden de Melquisedec, aunque mueran, su sacerdocio perdura y en la eternidad continuarán siendo sacerdotes.
a diferencia de los sacerdotes israelitas. Mueren, se terminó su sacerdocio. Número dos, es un sacerdocio espiritual. Es un sacerdocio de cosas espirituales. Es curioso que él, Melquisedec no le ofrece, no viene a Abraham con un sacrificio para ofrecerle sacrificio a Dios. No, él saca pan y vino y comparte con Abraham una santa cena. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio espiritual, de cosas espirituales, opera en poderes espirituales. ¿Sí? Número tres, es un sacerdocio celestial, porque Melquisedec toca el cielo y toca la tierra con su sacerdocio. Melquisedec es un sacerdote, o el sacerdocio de Melquisedec, como lo vivimos hoy, es un sacerdocio que nos permite entrar hasta el tercer cielo, al lugar santísimo, para ministrar allí las cosas celestiales. Número cuatro, es un sacerdocio que opera en los poderes del siglo venidero. Eso dice la Escritura, en los poderes del siglo venidero. Así que aquí tienes cuatro características de el sacerdocio y vamos a llegar a una quinta. Número uno, es un sacerdocio espiritual. Número dos, es un sacerdocio eterno. No acaba. Número tres, es un sacerdocio celestial. Número cuatro, es un sacerdocio que opera en los poderes del siglo venidero. Y número cinco, se requiere para ser sacerdote, según el orden de Melquisedec, nacer de nuevo en Cristo, ser renacido. Si no, no puede ser un sacerdote. Así como nadie podía ser un sacerdote en Israel si no era de la tribu de Leví, nadie puede ser sacerdote en el nuevo pacto si no ha renacido en Cristo, si no tiene la vida eterna, la vida indestructible, porque el sacerdocio bajo Israel se otorga por la ley de la descendencia. Descendiente de Aarón, tú puedes ser sacerdote. En el nuevo pacto, el sacerdocio se otorga a todos aquellos que tienen la vida indestructible. ¿Qué es la vida indestructible? La vida eterna que hemos recibido. Tú tienes una vida indestructible. Tú fuiste nacido y renacido en la vida indestructible de Dios, en la vida divina, en la vida eterna. Por eso puedes ser sacerdote en el nuevo pacto, en el pacto de Dios. Entonces, entendemos que hay todas estas diferencias entre el sacerdocio de la ley y el sacerdocio en Cristo. El motor de la adoración, también hemos hablado de esto anteriormente, pero es bueno repasarlo. Como la gente en todo el Antiguo Testamento no experimentó nunca el ser renacido, el nacer de nuevo, el ser regenerado, no hay regeneración ni nuevo nacimiento en todo el Antiguo Testamento, excepto Melquisedec. Entonces, como la gente nunca fue renacida, Dios no podía a ellos exigirles que lo adoraran en espíritu y verdad. ¿Qué pedía Dios de los hombres para aceptar su adoración? Que lo adoraran con todo su corazón. ¿Qué significa eso? Que lo adoraran con todos sus sentimientos, con todos sus afectos, con la intensidad emocional. Y entonces Dios recibía la adoración de ellos. La mente puesta en el Señor y los afectos puestos en el Señor. Y Dios aceptaba esa adoración. Rechazaba la adoración que se hacía con el cuerpo, con el cuerpo físico, pero con la mente en cualquier otro lado. ¿Te ha pasado que adorando a Dios los pensamientos se te escapan, se te van para otro lado? ¿Sí? No me diga que no te ha pasado, porque a todos nosotros pasa, ¿sí o no? Las distracciones. Tú estás adorando a Dios y de pronto sale de la casa del lado un olor a asado y, y el humito y el olor a asado te llevan a que te hace agua a la boca, ¿cierto? Sí. O estás adorando a Dios
y al frente empiezan a tocar una cumbia de aquellas que de aquellas que hacían que las patitas se movieran, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Te resisto en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno se tiende a distraer, o ruidos de la casa, o lo que sea. Nosotros tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente y nuestros pensamientos para no ser distraídos. Somos muy frágiles en cuanto a la distracción. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando la gente estaba a lo mejor adorando a Dios y pensando en la vaca que está enferma, la señora que se quedó en la casa enojada porque el hermano se fue a adorar. eh, bueno, esas cosas a veces distraían y Dios dijo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es la adoración que Dios requiere a nosotros en este tiempo? Jesús la describió así: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El motor de la adoración en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era el corazón, el alma. El motor de la adoración en el Nuevo Pacto debe ser nuestro espíritu. Y nuestro espíritu debe alinear el alma detrás. Es decir, el espíritu es como la locomotora y el alma y el cuerpo son los carros que van atrás. Y no al revés. Nosotros estamos acostumbrados a hacer casi todas las cosas con nuestra alma. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana cocinamos, hablamos, atendemos llamadas, trabajamos, vamos a comprar, atendemos la familia, corregimos los niños, vemos una noticia, una película. Todo es con el alma. Y el espíritu no es ejercitado. ¿Cómo podemos ejercitar nuestro espíritu para dar a Dios adoración en espíritu y en verdad? Mucha gente dice, pero apóstol, ¿cómo puedo eh, hacer que mi espíritu esté listo y que yo pueda adorar a Dios con el espíritu? Escucha, adorar a Dios en espíritu es más que adorarlo con todos tus pensamientos y con todas tus emociones y con todos tus afectos. Porque pensamientos, emociones y afectos todavía es el alma. Pero el espíritu, que está más profundo que el alma, debe ser atendido todos los días para que nosotros tengamos un espíritu sensible que salte para Dios todo el tiempo, que esté todo el tiempo activo delante del Señor, haciendo eh, la oración, la intercesión, el servicio, etcétera. Aprendimos que nuestro espíritu opera de acuerdo a lo que decimos, obedece a nuestras palabras. Entonces, cuando decimos ahora en espíritu, mi espíritu va a la presencia del Señor y voy al lugar santísimo, etcétera, tu espíritu irá. Pero, ¿cómo hacernos más conscientes de nuestro espíritu? Yo enseñé algunas cosas. Una de esas cosas que hicimos en una de nuestras clases fue entrar a nuestro espíritu. Lo vamos a hacer de nuevo, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, ahí donde están, les voy a pedir que en un momento más, todavía no, cierren sus ojos, respiren suavemente profundo como para relajarse un poquito y luego digan, ahora en el nombre de Jesús voy a mi espíritu, ¿sí? Luego, ahora entro a mi espíritu y después, ahora estoy en mi espíritu y se queden un momento ahí. Vamos a probar eso, ¿sí? Vamos a ejercitar eso. Así que, por favor, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, respira profundo, inspira y expulsa el aire por la boca, un poco, sí, suave, pero muy profundamente. Esto es para relajar el cuerpo que no nos distraiga. Amén. Hazlo una vez más.
Respira profundo y expulsa el aire por la boca. Y ahora con toda fe di, en el nombre de Jesús, voy a mi espíritu. Di conmigo ahora, entro en mi espíritu. Y ahora estoy en mi espíritu. Y ahí en tu espíritu, adóralo un momento en lengua. O como el Señor te inspire, un momento. Adóralo en lengua. Quédate ahí en tu espíritu adorando al Señor por un momento. Concentrado en Él. Y sigue respirando profundo, concentrado en el Señor. Exprésate en nuevas lenguas delante del Señor. Aleluya. Some maya, some cromera. Sokia. Muy bien. Abre tus ojos, por favor. Mira, yo recomiendo que todos los días, varias veces, hagas este ejercicio. Un ejercicio, pero es un ejercicio para hacerte consciente a ti mismo, a ti misma, de tu espíritu. Qué va a producir esto? Conciencia de nuestro espíritu. Conciencia, ser consciente. ¿Sí? Segundo, ora mucho en lengua. Ora mucho en lengua. Todos los días. Oblígate a orar en lengua. No creas ese mito de que tengo que tener una inspiración especial para poder orar en lengua. No es así. El día que fuiste lleno del Espíritu Santo y hablaste en lenguas, ya lo tienes, ya está. Igual que como hablas en tu idioma, en español, tú puedes hablar en lengua. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier ocasión. Canta en lengua, adora en lengua. Porque es tu espíritu, cuando tú haces esto en lenguas, es tu espíritu el que lo está haciendo. Es nuestro espíritu el que lo está haciendo. De manera entonces que ejercitante, como lo hicimos hace un momento, orando en lenguas todos los días y diciendo ahora en el nombre de Jesús, voy al lugar santísimo, entro a tu presencia y aquí en tu presencia te adoro junto a millones de ángeles, te adoro junto a los seres vivientes, te adoro junto a los 24 ancianos, te adoro aquí en tu presencia. La adoración toma un carácter celestial, tu adoración, y estarás allá adorando a Dios, adorando al Señor. Entonces, el lugar físico deja de ser importante, porque escucha, tú puedes estar en el asiento de tu auto manejando y estás en el tercer cielo, en la presencia del Señor, adorándolo a Él. Tú puedes estar caminando a algún lugar y tú estás adorando y estás aquí y estás allá. Tú puedes estar cocinando, pelando las papas, llorando por la cebolla, ¿no es cierto? Pero estás adorando y estás allá. Entonces, no hay ningún lugar, ni hay ninguna situación que te impida adorar en cualquier momento, en cualquier lugar. Porque hoy no tenemos que ir a un lugar físico para que Dios en ese lugar solamente de la tierra reciba nuestra adoración, como ocurría bajo la dispensación de la ley. Hoy día, en todo lugar,
¿Por qué? Porque el requisito divino es adorar en espíritu y en verdad. Ahora analicemos esto de adorar en espíritu y en verdad. Una cosa interesante antes. Fíjate que dice que busca, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando dice que el Padre busca, es que no son muchos los que lo hacen. No son muchos los que lo hacen. El Padre no busca adoradores en general, porque son muchos los que adoran. Pero el Padre busca adoradores que cumplan estas dos condiciones, que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros queremos complacer el corazón de nuestro Padre Celestial, ¿sí o no? Nosotros queremos ser adoradores que lo complazcan, que lo agraden. Por lo tanto, cuando el Padre diga, ando buscando a alguien que adore, que me adore en espíritu y en verdad, levanta tu manito, Señor, yo aquí, acá estoy, yo quiero, yo estoy dispuesto. Y yo te voy a adorar donde sea. No hay lugar indeseable para la adoración al Señor. Te puedes estar bañando en medio del champú, en medio del agua de la ducha, tú estás adorando al Señor y estás en espíritu. ¿Sí o no? Usted lo ha experimentado. Mira, me aparece esa mano que siempre me molesta, ¿no? Ahora no sé cómo la voy a sacar, pero entonces nosotros tenemos que entender que aquí la voy a bajar la manito, que dice bajar la mano. Bueno, es que yo levanto la mano así y la mano ahí se automáticamente, así que uso la mano derecha nada más. Mi mano izquierda tiene un poder sobre. Bueno, eh, sí, Oscar, ¿quieres decir algo? ¿Levantaste la mano? ¿No? Era una broma, ya lo sé. Eh, bueno, entonces mira, aquí hay dos cosas, en espíritu y en verdad. En espíritu tiene que ver con el adorador. El adorador debe adorar con su espíritu. Tiene que ver con eso, con lo que dijimos. El motor es nuestro espíritu y el verdadero adorador es nuestro espíritu que sujeta y somete al alma y al cuerpo para que vayan detrás de esta adoración espiritual que el Señor busca. Entonces, cuando el espíritu tiene el comando de la adoración, el cántico que el alma está haciendo se transforma en un cántico espiritual. Las manos levantadas que el cuerpo está haciendo se transforman en un sacrificio espiritual, en una ofrenda espiritual. Porque el hecho de que el espíritu tenga el comando hace que toda la acción del alma y del cuerpo se conviertan en un asunto espiritual. Bien, así que adorar en espíritu tiene que ver con el adorador, pero adorar en verdad tiene que ver con lo que ofrecemos a Dios. La palabra aletheia, traducida verdad, aletheia, significa la sustancia de la cosa, la sustancia, ¿no? ¿Qué significa la sustancia? La realidad. La realidad. Cuando los israelitas ofrecían animales a Dios, lo que estaban haciendo en realidad era una metáfora espiritual. Era real para ellos era real, pero para Dios era una sombra de la realidad. Para Dios era una figura de la realidad, de la verdadera realidad. Lo he explicado muchas veces con el tema de la fotografía. Y usted me manda una foto suya y yo le voy a reconocer a usted porque esa foto corresponde a su imagen. Pero esa foto no es usted. Esa foto es una imagen de usted.
esa foto no es su persona, es una imagen de su persona, que refleja su figura, su fisonomía, su color de cabello, su color de ojos, su todo, todo, pero no es usted, es una figura de usted. Ahora, usted me manda la foto y yo tengo una figura de usted. Yo digo, esta es una foto del hermano Carlos, pero soy consciente que no es el hermano Carlos, sino una foto del hermano Carlos. Entonces alguien toca la puerta y yo voy a abrir y es el hermano Carlos. Entonces ahora yo tengo la foto del hermano Carlos y al hermano Carlos en persona. Sí, ¿con quién me voy a quedar a conversar? ¿Con la foto o con el hermano Carlos? Los israelitas, todo lo que hicieron para Dios fue una foto de la realidad. Pero cuando vino Cristo trajo la realidad. Y la palabra aletheia significa realidad. Por lo tanto, cuando dice, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu, o sea, con el motor del espíritu, y en verdad, significa en espíritu y con la realidad, no con la figura. Por eso hoy no ofrecemos animales, sino que ofrecemos a Cristo. Cristo es la realidad. Por eso no hay un altar físico de piedras, ni de madera, ni revestido de oro. No, el altar sobre el que ofrecemos está en el mismo cielo, en el tabernáculo divino, el tabernáculo de Dios. Por eso no vamos a Jerusalén, donde estaba el tabernáculo y posteriormente el templo, sino que vamos al cielo, donde está el tabernáculo original que edificó Dios y no el hombre. ¿Por qué? Porque en este sacerdocio, en esta dispensación, nosotros operamos no en la figura, no en la foto, sino en la realidad. Y no, cuando Jesús dijo, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, estaba hablando de adoradores que lo adoren con el espíritu y que le ofrezcan a él la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de Cristo. ¿Cuál realidad? Cristo es la realidad. Cristo es todos los sacrificios. Cristo es el holocausto, Cristo es el sacrificio por el pecado, Cristo es el sacrificio y la ofrenda por la gratitud. Cristo es todo. Cristo es la ofrenda de flor de harina. Tuvimos una convención hablando de las ofrendas, no sé si recuerdan ustedes. Sí, Cristo es todo. Entonces, ¿qué traes a Cristo? ¿Qué traes a Dios al Padre cuando vas a su trono? A Cristo. Y todo lo que ofrecemos, lo ofrecemos por medio de Cristo. Por eso dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro, el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. En realidad le entregamos el sacrificio a Cristo y a través de Él es que vamos. A través de Él entramos al lugar santísimo, a través de su cuerpo, y por medio de Él y a través de Él es que ofrecemos sacrificio al Padre Celestial. Todo tiene que ver con el Señor Jesucristo allí en nuestra adoración. Entonces, es muy importante eso. Lo otro que es extremadamente importante también tiene que ver con eh, nuestro acceso, el acceso, el permiso para acceder. Cuando tú visitabas el templo de Jerusalén en el pasado, ¿no es cierto? En la dispensación anterior, se había edificado el atrio o los atrios.
los atrios. ¿Qué eran los atrios? Los atrios eran los patios del templo, los patios. Había varios patios. Cuando tú ibas a entrar al templo de Jerusalén, había un primer patio, ¿no? Descubierto al aire libre, ¿no es cierto? Había un primer patio, pasaba la puerta y había un primer patio que se llamaba el patio de los gentiles. Luego había un muro bajito, que separaba el primer patio del segundo patio. En ese primer patio de los gentiles podían entrar las personas de todos los países que no eran israelitas a adorar a Dios. Y por eso le llamaban el patio de los gentiles, porque cualquier persona no israelita podía entrar al templo, pero hasta ahí llegaba su permiso, su acceso. Había un segundo patio, después de ese pequeño, y ese segundo patio era llamado el patio de las mujeres, porque las mujeres israelitas podían atravesar el patio de los gentiles, ir más profundo y estar en ese segundo patio que era el patio de las mujeres y ahí adorar a Dios. Y luego había otro muro bajito y un tercer patio que se llamaba el patio de los varones. Así que los varones podían atravesar el primer patio, que era el patio de los gentiles, el segundo patio, que era el patio de las mujeres, e ir más profundo hasta el patio de los varones. Y luego había un cuarto patio, que era el patio de los sacerdotes, o el atrio de los sacerdotes. Patio y atrio es lo mismo, ¿no? El patio de los sacerdotes. Y en ese patio de los sacerdotes es que solamente podían estar los sacerdotes ofreciendo los sacrificios al Señor. Los varones llegaban hasta el patio que les correspondía y allí preparaban el animal y lo entregaban al sacerdote, y el sacerdote en ese patio, llamado el patio de los sacerdotes, donde estaba el altar del sacrificio, ofrecía a Dios. Después de ese cuarto patio estaba el lugar santo, que era la primera parte techada del templo, el lugar santo. A ese lugar entraban solamente sacerdotes asignados por turno. Al sacerdote le tocaba en determinado turno encender las lámparas o ofrecer el incienso o cambiar los panes que había allí sobre la mesa. Y ahí entraban solamente sacerdotes. Y al sexto lugar, el más profundo, que era el lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año. Entonces, este era un tema del acceso, hasta dónde podía alguien entrar a adorar. Hoy día no tenemos límites, hoy día no tenemos restricciones, hoy día podemos entrar hasta el lugar santísimo a adorar a Dios. Y tú decides hasta dónde irás. Dios no te restringe. El propio hombre se autorrestringe, la propia mujer se restringe a sí misma, ¿no es cierto?, de ir más profundo en la adoración al Señor. ¿Cuántos quieren ir más profundo en la adoración con el Señor? ¿Sí? Di conmigo, Padre, yo quiero ir más profundo en la adoración a ti. No quiero quedarme en los niveles básicos. Yo quiero ir más adentro, hasta tu mismo lugar santísimo, hasta tu trono de gracia, cada vez que adoro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí algo bien importante. Nuestro acercamiento o nuestro acceso a lo más profundo de Dios está garantizado al menos por 5 cosas que la Escritura revela. Primero, porque nosotros hoy estamos bajo lo que la Biblia llama un mejor pacto. El pacto de la ley permitía al ciudadano común entrar hasta un determinado atrio. Hasta ahí llegaba.
Te digo que incluso un hombre como el rey no podía ir más allá del patio. Era el rey. Y aunque era el rey, no podía ir más allá que el patio. No podía ir, entrar hasta la misma presencia del Señor porque no se le permitía. El rey David escribió un salmo que para nosotros es muy bonito, pero hay que entenderlo. Es un salmo hermoso y precioso y a la vez triste si lo miramos desde nuestra realidad en el nuevo pacto. Es el Salmo 84, versículos 1, 4 y 10. Y lo voy a leer. Dice el Salmo 84, 1 al 4, dice: cuán amables son tus moradas. Está hablando David del templo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, los patios. ¿Sí? Corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y mira lo que dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿A quiénes se refiere en ese momento, cuando escribió el Salmo? No se refería a él porque él no vivía en la casa de Dios. Se refería a los sacerdotes y a los levitas. Bienaventurados, dichosos, ¿sí? Eh, afortunados los que viven en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Y el versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios, en tus patios, que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El Salmo es muy lindo porque está hablando uno de los más grandes adoradores del Antiguo Testamento, David, del cual tenemos tantos salmos, ¿verdad? Sin embargo, mirándolo desde acá, desde el nuevo pacto, es triste porque David solo podía llegar hasta el patio. Y piensa, tú que puedes llegar hasta el mismo trono de la gracia, hasta el lugar santísimo. Imagínate si David hubiera podido llegar hasta el lugar santísimo de Dios, ¿cómo sería su salmo? Y él solo podía acceder hasta el patio de la casa de Dios. Entonces, somos afortunados, somos tremendamente afortunados y tenemos que darle gracias a Dios porque no tenemos todas las limitaciones y todas las restricciones que tuvieron los antiguos. Amén. Muy bien. Ahora, dije que hay ciertas cosas que garantizan nuestra, nuestra acercamiento. Número uno, el pacto. El pacto del Antiguo Testamento, el pacto de Israel, restringía el acceso, pero el nuevo pacto abre el acceso. La nueva regla, la nueva ley de Dios, el nuevo pacto de Dios rompe todos los esquemas anteriores y abre un acceso libre para todo el que quiera, un acceso sin restricción. Así que la primera garantía está en el pacto. Segundo, tenemos un sacerdocio inmutable y eterno. Y esto es una garantía porque este sacerdocio no es el sacerdocio de lo terrenal, sino el sacerdocio de lo eterno y celestial, y corresponde al sacerdocio que se hace en el templo celestial. El sacerdocio que tenemos fue diseñado por Dios para realizarse en el templo celestial. El sacerdocio de Israel fue diseñado para realizarse en el templo terrenal. Tu sacerdocio y mi sacerdocio fueron diseñados
para realizarse en el templo espiritual. Tercero, la tercera cosa que garantiza nuestro acceso es la función del Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, el que a la vez que nos representa delante del Padre, nos da su cobertura. Nosotros tenemos jefe y ese jefe de nuestro sacerdocio se llama Jesucristo. Él es el jefe de todos los sacerdotes del nuevo pacto. Él es tu jefe, ¿sí? El Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Cuarto, Él garantiza nuestra salvación perpetua. Él garantiza nuestra salvación perpetua. Y la salvación perpetua es con acceso perpetuo a la presencia del Señor. Salvación y acceso vienen en el mismo paquete, en el mismo pack. Salvación eterna y acceso eterno a la presencia del Señor. Y en quinto lugar, la intercesión de Cristo por nosotros. Él intercede por nosotros todo el tiempo está intercediendo por los que son suyos. Y es la garantía para nosotros de que nunca seremos rechazados, que nunca se nos cerrará el acceso para entrar a la presencia del Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Amén. Muy bien. Tenemos mucho que hablar de la adoración. Voy a añadir solamente una última cosa. Miren, una de las cosas más importantes que el Espíritu Santo está tratando de lograr, trabajando en nosotros, es que nos convirtamos en cristianos espirituales, que dejemos el terreno de la carnalidad y nos convirtamos en cristianos espirituales. ¿Qué significa ser cristianos espirituales? Significa ser personas gobernadas por el Espíritu Santo en todo lo que hacen. Personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo en lo que hacen, que escuchan la voz del Espíritu y le obedecen. Y esas instrucciones del Señor siempre tienen que ver con la voluntad de Dios, agradar al Padre haciendo la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, tienes que derrotar la voluntad de tu carne. ¿Cuántos de ustedes tienen lucha con la carne? Ve, ahí está mi manito levantada. ¿No? Lucha con la carne. Todos nosotros luchamos con la carne, todos. No hay nadie que no luche con la carne. Lo que pasa es que a veces pensamos que la carne es solamente los pecados más sucios, más groseros, ¿no es cierto? Esas cosas que hasta nos avergonzamos de hablar y de decir, no, yo deseo la mujer de mi prójimo, no, me emborraché y se me pasó la mano con levantar el codo, ¿no es cierto? Lo levanté demasiado y ahora estoy acá medio borracho, Señor, perdóname, o me drogué y caí de nuevo. Pero escucha, la carne tiene que ver con eso, pero la carne tiene que ver con muchas cosas más que eso. La carne tiene que ver con llevar adelante nuestra voluntad a como dé lugar. La carne tiene que ver con nuestro carácter, ¿verdad? Indómito, ¿sí? La carne tiene que ver con nuestros rencores que no nos dejan amar libremente. La carne tiene que ver con muchas cosas. Y nosotros tenemos que abandonar el terreno de la carne y vivir en el terreno del Espíritu. Todo el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es para llevarnos y convertirnos en hombres y mujeres espirituales. La Biblia habla de tres tipos de cristianos, o de tres tipos de hombres más bien, tres tipos de hombres. El hombre natural, que nunca nació de nuevo, el hombre carnal o el cristiano carnal, que conoce a Cristo, que lo ama al Señor, pero está gobernado por su carne, el hombre o mujer espiritual.
el hombre natural, número 1. Número 2, el cristiano carnal. Número 3, el cristiano espiritual. ¿En qué categoría te pondrías tú? Bueno, en la primera no, porque ninguno de nosotros es un hombre ni mujer natural. Ya nacimos de nuevo, así que salimos de esa categoría. Pero ¿cuál de las otras dos te pondrías? ¿Sí? Le pregunté a, a, a uno de mis nietos más chicos, ¿cómo te portas? ¿Cómo te has portado? Mi nieta más pequeña, que es una bomba inquieta. Más o menos, me dijo abuelito, más o menos. Yo le digo, a ver, explícame, ¿más o menos? No, más o menos, abuelito, más o menos. Digo, ¿cómo te portaste más bien o menos bien? No, dejémoslo ahí nomás, abuelito, más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Y usted, cómo somos? ¿Espirituales o carnales? O más o menos, ¿no? Fíjate que la Biblia dice, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. O sea, el espiritual es un tipo de persona que derrotó definitivamente su carne. La mantiene a raya porque está ahí, la mantiene. ¡Bah! Y los poderes del alma los sujeta, porque el alma muchas veces es como un caballo salvaje que hay que domesticar. Y te montas arriba y te tiras al piso hasta que lo derrotas, hasta que lo vences. Pero amados, amadas, tenemos que someter. La Biblia dice mortificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Él está buscando adoración a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde yo estoy discutiendo a gritos con mi esposa, con mi esposo. Y el que está buscando un adorador no lo encontró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy en la carne y no estoy en el espíritu. ¿Se puede vivir todo el día en espíritu? Oh, apóstol, no sea fanático. No, no puede estar como en una nube, en una cápsula ahí, todo el tiempo. Vivir en el espíritu, escucha, vivir en el espíritu no es convertirse en una persona mística, así como que no me hables del trabajo porque estoy en el espíritu, ¿sí? Hoy no voy a cocinar porque hoy estoy todo el día en el espíritu, ¿no? Hoy ni siquiera me baño porque estoy en el espíritu. No, hermanos, cuando somos espirituales hacemos todas las cosas, todas. Conocí un, conocí unos hermanos que no corregían a sus hijos para no perder su espiritualidad, ¿sí? Eh, Deme un minutito que se me va a apagar la batería, no sé por qué. Algo no está bien aquí. Por favor, un minuto, no se vayan, quédense ahí. Acá volvió, qué bueno, muy bien. Ya, entonces, ellos no corregían a su hijo, el hijo se portaba re mal, pero ellos pensaban que si se enojaban y corregían al hijo, perdían la espiritualidad. Y un día yo hablé con ellos y no entendieron. Y no entendieron, y no. Al final el hijo, mira, salió un tiro al aire. Ser espiritual no significa no cumplir tus responsabilidades humanas, tus responsabilidades de la tierra. Tú tienes que cumplir en todas las responsabilidades. Nosotros tenemos que cumplir en todas las responsabilidades de la tierra, en todas. Pero ser espiritual significa que tu espíritu siempre está así, enchufado, conectado.
con el Señor, aunque operas aquí en la tierra. Mira, dice el capítulo 4, versículo 14 de Juan, el Señor está hablando acerca de Él mismo. Le está diciendo a Nicodemo, le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Está hablando de Él. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo en esto que parece un trabalenguas? Descendí del cielo y subí al cielo, todavía no me voy, todavía no muero ni resucito, pero estoy en el cielo. Estoy todo el tiempo en el cielo. Y tú puedes estar todo el tiempo en el cielo estando en la tierra. ¿Se puede o no se puede? Claro, claro que sí. Todo el tiempo en el cielo. Todo el tiempo con el Señor. Estando en la tierra. Funcionando en la tierra. ¿Sí? Estoy limpiando el baño y estoy en el cielo. Estoy conversando y haciendo un trato económico porque soy vendedor de seguros y estoy en el cielo. Todo el tiempo. Y el Señor tiene la oportunidad de mostrarme cosas, de revelarme cosas de la gente con la cual estoy hablando, de mostrarme situaciones en cualquier momento, porque estoy todo el tiempo dispuesto y disponible. No es lo mismo estar dispuesto y estar disponible. Nosotros tenemos que ser gente disponible para Dios. Por eso, cuando tú estás así, te ha pasado, yo sé que te ha pasado, que de pronto estás eh, pensando algo, conversando con algo, y te viene esa cosa del espíritu y tienes que expresar no sé, 3, 4 palabras en lengua porque tu espíritu como que se revienta dentro tuyo si no lo dices. Por eso que empieza una canción y ¡fa! Te derramas. Por eso que pasan esas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que convertirnos en cristianos espirituales. Yo veo que hay mucha carnalidad todavía en nuestras vidas y tenemos que derrotarla. No podemos vivir eternamente luchando con la carnalidad todo el tiempo. Ya somos, como decirlo, como dijo alguien, viejotes en Cristo y todavía estamos como en niñerías espirituales. La carnalidad es para la niñería, para los niños. A ellos todavía se les permite. Esto es como el comportamiento infantil, ¿no es cierto? La niñita de 3 años está debajo de la mesa. ¿Y quién se sorprende de eso? Pero el papá también está debajo de la mesa. Y eso es sorprendente. Porque para la niñita es comportamiento normal, pero para el papá no. ¿Verdad que no? ¿Sí? Entonces, nosotros hemos alcanzado la madurez y si todavía no la alcanzas, tenemos que esforzarnos y ya de una vez la carne debe ser un problema que lo mantenemos a raya toda la vida, cada vez tiene menos fuerza sobre nosotros, cada vez tiene menos poder sobre nosotros y entonces sí podemos expresar a Cristo en nuestro vivir cotidiano. Bien, vamos a comenzar a hablar ahora de una segunda actividad que tiene nuestro espíritu. Hablamos de la adoración y vamos a hablar de la intercesión. También es una actividad celestial. La intercesión también es una actividad que se hace en el cielo. Así como la adoración la hacemos en el cielo, delante del trono de Dios, la intercesión también la hacemos en el cielo. La palabra que se traduce intercesión en el Nuevo Testamento es la palabra griega entunjano, que significa invocar o interceder.
Cuando nosotros intercedemos, estamos orando por otros. Siempre la intercesión tiene que ver con un ruego por otros, ya sea personas, situaciones, cosas, pero no por nosotros mismos, sino por otros. Esa es la intercesión, orar por otros. La Biblia revela que hay una cadena de intercesión. Esta cadena de intercesión comienza eh, con el Señor Jesucristo. Eh, es como un sistema de intercesión, donde la intercesión como fundamento principal está basada en que todos los que oran por algo están orando de acuerdo a la voluntad de Dios. En una cadena de oración, de intercesión, la cadena funciona cuando todos están en acuerdo. Recuerda que Jesús dijo, si dos se ponen de acuerdo, así que nunca ores en desacuerdo, porque si oras en desacuerdo, no hay respuesta. Pero primero ponte de acuerdo antes de orar. ¿Por qué vamos a orar? ¿Y estamos de acuerdo en lo que vamos a orar? Sí, listo, oremos. Dios va a responder, porque el acuerdo es muy importante. Y en esta cadena de intercesión, el acuerdo es muy importante, pero el acuerdo en la voluntad de Dios. Hay acuerdos entre las personas, acuerdos que no son la voluntad de Dios. Por ejemplo, Ananías y Zafira estuvieron en acuerdo para traer una ofrenda a Dios, que era una ofrenda mentirosa. Y estuvieron de acuerdo, pero por el hecho de estar de acuerdo no era una ofrenda en la voluntad de Dios, sino que era una ofrenda maldita, en un acuerdo engaño. Entonces, el acuerdo por sí es una ley, una regla, un requisito, pero tiene que ser un acuerdo en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios lo es todo en la intercesión. Dios responderá a aquello que está en su voluntad. Y es lo que dice Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escucha, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Él me oye. Tengo que pedir conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una cosa que hablamos en una clase anterior tiene que ver con el ciclo de la intercesión. El ciclo de la intercesión verdadera siempre lo inicia Dios. Siempre lo inicia Dios. La intercesión es una obra primordialmente iniciada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios revela, la primera acción de la intercesión es que Dios revela al corazón del intercesor terrenal, eres tú, que soy yo, humano, de la intercesión humana, Dios revela su propósito. Dios pone su carga en el corazón nuestro. Y cuando Dios pone su carga en nosotros, nosotros vamos a su trono a hablarle de la carga que Él puso en nosotros. Dios puso una carga en tu vida por una persona, por un familiar, por un hermano. ¿Y qué es lo que hacemos? Señor, vengo aquí a orar por el hermano. ¿Y por qué estoy orando por él? Porque Dios puso la carga de oración por él. Es la única razón. Entonces, esas oraciones que vienen por las cargas de Dios son oraciones 100% garantizadas como en la voluntad del Señor. La carga de Dios es la revelación de su voluntad respecto de ciertos asuntos.
Cuando Dios está cargando tu corazón en algo, te está revelando su voluntad. Cuando Dios te está diciendo, ora por tu país, ora en esta dirección, te está revelando su voluntad. Dios quiere revelarnos su voluntad. Y lo que hicimos hace un rato, de entrar a nuestro espíritu y quedarnos en nuestro espíritu, de hablar en lenguas y activar nuestro espíritu, todo eso nos va a ayudar a entender rápidamente la voluntad del Señor, a tener certeza. Porque Juan dice aquí, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan es igual que tú, igual que yo, un apóstol de Dios, igual que tú, igual que yo, con todas las fragilidades de un ser humano, pero Él conoce la voluntad de Dios. Los apóstoles conocen la voluntad de Dios. La gente que vemos en el Nuevo Testamento conoce la voluntad de Dios. Y nosotros que vivimos 21 siglos después, también conocemos la voluntad de Dios, porque Él nos revela su voluntad. ¿Verdad que sí? Entonces, eh, una vez que Dios pone la carga, nosotros vamos y le entregamos la carga, oramos, clamamos, volvemos a clamar, ayunamos, hacemos todo lo necesario y Dios va a responder a nuestra oración. Ahora, aparte de tu intercesión o de mi intercesión o de la intercesión de la Iglesia unida, hay otros eslabones de la intercesión. Esta cadena de intercesión o de oración tiene 3 eslabones. El primer eslabón es nuestro Señor Jesucristo. Él intercede en los cielos por nosotros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. ¿No te da gozo eso? Si nadie en la tierra orara por ti, no te preocupes, hay alguien en los cielos que lo está haciendo. Está orando por ti. Cristo intercede por mí. Qué tremendo. Amados, qué tremendo es esto. Cristo intercede por nosotros. Maravilloso. Amén. Muy bien. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está intercediendo siempre, 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 intercediendo por ti y por mí. A mí me llena de gozo eso. ¿Por qué? Porque qué mayor privilegio que el Señor Jesucristo mismo está orando por ti, está orando por mí. Mira, si tú vas al pastor y el pastor ora por ti, qué maravilloso, ¿no es cierto? El pastor, una figura de autoridad, una figura de respeto, está orando por mí. Gracias. Me siento más confortado, me siento que si solamente yo oro porque alguien con la autoridad espiritual de un pastor está orando por mí. Nos pasa eso cuando alguien de autoridad ora por nosotros, ¿verdad que sí? Ahora imagínate, el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, soberano sobre todas las cosas, Él está orando por ti. Por lo tanto, nunca estarás solo ni sola, ni abandonado ni abandonada de oración. El segundo intercesor de esta cadena es el Espíritu Santo. En Romanos 8:26 y 27, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira, ¿cuándo intercede el Espíritu por nosotros? Cristo está en el cielo, delante del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. El Espíritu Santo está en tu espíritu y en mi espíritu, intercediendo por mí y por ti. ¿Y cómo lo hará? A través de nuestro espíritu. Cuando tú oras en lenguas, ¿sabes lo que está ocurriendo, no? Cuando tú oras en lenguas, es el Espíritu Santo. En realidad, el que está inspirando lo que dice nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo intercediendo a través de nosotros. Así que no te extrañe que estás orando en lengua y tienes unos sollozos y a veces y grita, o sea, una cosa tan tremenda que como que se te destroza adentro. ¿Sabes qué es eso? Es el Espíritu Santo intercediendo con tu espíritu en la presencia del Señor. Qué maravilloso. Así que estos dos geniales intercesores, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, son los elementos fundamentales de la intercesión. Y luego estamos nosotros. El tercer eslabón. El tercer eslabón eres tú. La cadena tiene tres eslabones. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y nosotros. Y el Señor Jesucristo ora de acuerdo a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tú y yo intercedemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando se alinean los tres en intercesión de acuerdo a la voluntad de Dios, todo aquello por lo que estamos intercediendo va a suceder, absolutamente, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El problema es cuando el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo interceden de acuerdo a la voluntad del Padre y yo intercedo de acuerdo a la voluntad de David Márquez. Y ahí tenemos un problema. ¿Sí? Porque el señor David Márquez tiene una voluntad y no siempre es la voluntad del Padre. No siempre es la voluntad de Dios. Mira, hoy estaba con un pastor, a quien el pastor Rodolfo conoce, el pastor Alejandro de Carli. Y te cuento esto para que tú entiendas la voluntad de Dios, cómo a veces oramos pensando que estamos orando en la voluntad de Dios. El pastor de acá de la ciudad de Córdoba, estaba en terapia intensiva, recién operado, y al lado de él había una persona. Él lo habían operado el corazón, por lo tanto tenía que estar sentado, y él miraba para acá y para allá como podía, y acá al lado había alguien que él no sabía quién era. Él preguntó y una enfermera le dijo, es un caballero que está en estado vegetal, ya no hay más, ya no hay más respuesta para él. Bueno, y el Señor le dijo, ora, ora por el que está a tu lado. Y él empezó a orar, que el Señor lo sanara, que el Señor lo sanara. Y a las 2 o 3 horas lo sacaron a este hombre de la camilla que estaba al lado, lo llevaron a un quirófano, le sacaron el corazón, escucha, le sacaron el corazón, lo cerraron y lo llevaron a la morgue. ¿Sí? Lo llevaron a la morgue. Y él dijo, pero ¿cómo? Me dijiste que ore. Bueno, trajeron a otro, lo abrieron,
le sacaron el corazón y le pusieron el corazón del que estaba al lado del pastor y le hicieron un trasplante y lo trajeron al lado del pastor, al trasplantado. ¿Y quién era el trasplantado? Un hermano en Cristo. Un hermano en Cristo enfermero que ha vivido haciendo bien a la gente y atendiéndolos gratis, haciendo muchas cosas. Bueno, y este, cuando él ve eso, dice, ¿cómo? Me dijiste que ore. Y el Señor dijo, viste, que yo doy vida al que quiero. Aprende. Yo le digo al Señor, aprende que yo doy vida al que yo quiero. El pastor estaba orando por el que estaba a su lado en estado vegetal y resulta que Dios tenía ese corazón preparado para otro hermano que va a vivir y va a seguir haciendo la obra del Señor. ¿Te ha pasado que estás orando en una dirección y Dios tiene otra? ¿Sí? Y cuando descubrimos que hemos orado, pero como para cualquier lado, Dios tenía otro plan, ¿cómo te sientes? El pastor me dijo, me sentí plop, pero aprendí. Dije, yo tengo que preguntarle al Señor cuando me diga, ora por algo, ¿en qué dirección tengo que orar? Porque nosotros somos así arrebatados. Ora, y listo, y salimos. Cuento una historia pequeña y con esto vamos a concluir nuestra clase de hoy, pero es importante que la cuente. Mira, estaba un pastor en Estados Unidos y el Señor está orando a la tarde en su oficina y el Señor le dice, no, le muestra una visión de Sudamérica y en el centro del plano, del mapa de Sudamérica, él ve un nombre, el nombre es Lima, Lima. Él nunca había escuchado. Entonces termina de orar y va al mapa que tiene en su oficina y busca Lima, 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 Perú. Y el Espíritu Santo le dice, quiero que te vayas a trabajar en mi obra en Lima, Perú. Muy bien. Él no le dijo a nadie, ni a su esposa. A la noche van al culto, están en la reunión y el Señor levanta a una mujer profeta. Y la profeta dice el Señor que te manda para que vayas a servirlo en Lima, Perú. ¡Wow! Él dijo, Señor, es verdad. O sea, lo que yo vi, escuché en la oficina, es verdad. Pero todavía no dijo que él lo había sentido, solo dijo amén, amén, amén. Se van a su casa con la esposa y era la medianoche cuando reciben una llamada y los llaman desde Lima, Perú, unos misioneros. Y le dicen, estábamos orando al Señor, amigos de ellos, eran amigos. Estábamos orando al Señor y el Señor nos dijo que tienes que venirte a Lima a trabajar acá. Si a, la, si a las 3 de la tarde te habla el Señor y te dice que te vayas a un lugar, a las 9 de la noche te habla por profecía y te dice que tienes que ir a ese lugar, y a las 12 de la noche unos misioneros te hablan que recibieron del Señor que tienes que irte a ese lugar, ¿tú crees que tienes que irte a ese lugar? ¿Creerías? Obvio, ¿no es cierto? ¿Qué hizo él? Oró con la esposa, dijo, sí, Señor, sí, amén, amén, amén. Habló con la iglesia, pusieron fecha, un mes después, y se iban a ir a Lima ya rápido, vendieron la casa, vendieron el auto, vendieron todo, trajeron, buscaron un pastor que viniera a suplir la ausencia del pastor que estaba ahí, ¿no es cierto? Bueno, la iglesia le hizo la despedida, eh, el día lunes salían, o martes salían para Lima con la familia. El pastor vino ese domingo, el nuevo pastor, así que se hizo junto la despedida del pastor y a la recepción del nuevo pastor.
Domingo a la noche, 2 días antes de viajar a Perú. Los llaman desde Perú. Dice el Señor que tienen que venirse a Perú, pero todavía no, todavía no. ¿Qué haces tú? Vendiste la casa, vendiste el auto, entregaste la iglesia, todo para irte donde el Señor te dijo. ¿Mm? Porque le creíste al Señor, ¿o no? Bueno, le tuvieron que pedir perdón al pastor y decirle, pastor, vamos a tener que seguir pastoreando la iglesia, porque el Señor quiere que nos vayamos, pero no todavía. Bueno, tuvieron que volver a ver cómo compraban otra casa, otro auto, volver, bueno, toda una historia. Pasaron 7 años, 7 años de nada, de silencio de Dios. 7 años después reciben una llamada de los misioneros. Dice el Señor que ahora tienen que venirse a Lima. Y ellos también lo recibieron y se fueron a Lima, Perú. La voluntad de Dios implica muchas cosas, mis hermanos. Número uno, saber lo que tienes que hacer. Número dos, cuándo lo tienes que hacer. Número tres, cómo lo tienes que hacer. Número cuatro, con quiénes lo tienes que hacer. Así que cuando Dios te habla para que ores en la voluntad de Él, preocúpate de estar orando en estos detalles de la voluntad de Dios. Porque era la voluntad de Dios que este pastor se fuera a Lima, pero él no esperó el tiempo. Es, tengo que ir y me voy. ¿Dónde falló? En escuchar el tiempo, el cuándo. Que el Señor nos ayude a orar en la voluntad de Dios, a caminar en la voluntad de Dios, a interceder en la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a convertirnos en gente receptiva, a escuchar al Señor, como el Señor nos dice y nos habla de acuerdo a su voluntad. Amén. Oremos al Señor. Padre, estamos agradecidos profundamente por este tiempo que nos diste para hablar sobre adoración en espíritu y en verdad, para hablar sobre intercesión. Nosotros queremos ser tus adoradores, los que te adoran en espíritu y en verdad. Y nosotros queremos ser intercesores que se alineen en sus oraciones cada vez con tu voluntad, porque así la cadena de intercesión será absolutamente concordante. La cadena de intercesión no tendrá ninguna contradicción. El Hijo orando en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo orando en la voluntad de Dios y nosotros orando en la voluntad de Dios, y tus respuestas vendrán absolutamente completas, sin ninguna interferencia, sin ningún retraso, sin ninguna distorsión. Gracias te damos. Bendice cada familia representada aquí. Bendice a los pastores, bendice a los hermanos, bendice las redes apostólicas, las iglesias, los ministerios personales de cada uno, sus hogares, sus finanzas, su salud. Bendícelo todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.